El último hombre es una obra sombría y profunda que se sumerge en las inquietudes humanas sobre el destino, la muerte y la supervivencia. En su tercer volumen, Mary Shelley teje un relato apocalíptico en el que los vestigios de la humanidad están a punto de desvanecerse por completo. La historia sigue a Lionel Birnie, el último testigo de una civilización extinta, quien se enfrenta a la incertidumbre de un mundo en ruinas, donde las relaciones humanas, los recuerdos y las esperanzas se disuelven lentamente. La novela no solo aborda los horrores de la extinción, sino también la reflexión filosófica sobre la naturaleza humana y la eterna lucha por encontrar significado en un universo devastado. En este volumen final, Shelley nos invita a contemplar el final de todo, mientras el último hombre, en su solitaria travesía, busca la última chispa de humanidad en un mundo que ya no tiene respuesta. Capítulo 1. El ocaso de la civilización. El viento soplaba con fuerza esa tarde, arrastrando consigo las hojas secas y los restos de una vida que ya no existía. Las calles de Londres, antaño vibrantes con el bullicio de la humanidad, ahora yacían desiertas, desmoronándose lentamente bajo el peso del tiempo y la desolación. Los edificios, una vez monumentos de progreso, se alzaban como esqueletos silentes, sus fachadas rotas, sus ventanas vacías como ojos muertos. La ciudad, que había sido el corazón palpitante de una nación llena de vida, ahora era solo una sombra de lo que fue. En medio de este panorama de ruina, Lionel Birnie caminaba sin rumbo, su paso lento, como si la misma gravedad de la desesperanza lo retuviera. Ya no quedaba nada que lo atara a este mundo que una vez fue suyo. Las voces de sus seres queridos, de aquellos que compartieron con él las alegrías y las penas de una vida plena, se habían desvanecido en el viento, como ecos de un pasado olvidado. La plaga que había asolado el mundo no solo se llevó la vida de las personas, sino también el alma misma de la civilización. Lionel había sido testigo de la muerte de casi todos. Amigos, familiares, conocidos, incluso aquellos a quienes nunca había visto pero con quienes compartía el destino de la humanidad. Cada uno de ellos había caído bajo el yugo invisible de la enfermedad, cada uno de ellos había sido absorbido por el abismo que se había abierto ante ellos sin previo aviso. Y él, el último hombre, seguía caminando entre las ruinas, sintiendo el peso de la soledad como un manto pesado que lo envolvía, lo aprisionaba. La pregunta que atormentaba su mente era simple, pero aterradora: ¿por qué él había sobrevivido? No había respuesta, solo el vacío y el eco de su propia voz resonando en su cabeza. Las primeras semanas tras la tragedia habían sido un caos, una maraña de emociones y sensaciones que no sabía cómo procesar. Había luchado por encontrar sentido en la desaparición de todos los que conocía, había llorado en la quietud de la noche, llamando a aquellos que ya no podían responderle. Pero ahora, después de tanto tiempo, la tristeza ya no era tan aguda. Había aprendido a vivir con ella, como se aprende a vivir con una herida que nunca cicatriza. Su mente se encontraba en un estado de letargo, y su cuerpo parecía llevar el mismo peso. Caminaba sin prisa, sin destino, siguiendo las huellas de una civilización que había colapsado ante sus ojos. Las pocas personas que aún quedaban en el mundo, si es que se les podía llamar así, eran sombras que vagaban por las mismas calles desoladas. Algunos ya no hablaban, otros apenas podían reconocer la idea de la muerte como algo más que una lejana amenaza. El sentido de la vida había sido arrancado de sus corazones, como si el simple hecho de estar vivos ya no tuviera valor. Lionel, sin embargo, no se consideraba afortunado. A pesar de estar rodeado de la nada, aún albergaba una pequeña chispa de esperanza, una débil esperanza de que, en algún rincón del mundo, quizás algo o alguien pudiera salvarlo de su tormento. La mente humana, por más rota que esté, siempre busca aferrarse a algo, y Lionel, en su más profundo ser, se aferraba a la ilusión de que no todo estaba perdido. Pero esa chispa era cada vez más difícil de encontrar. Las ciudades eran tumbas, los campos eran huellas borrosas de lo que alguna vez fue vida. Y sin embargo, él caminaba, errante, buscando, como un ciego que no sabe a dónde va, pero que sigue moviéndose con la esperanza de que algo, en algún lugar, aún espera por él. El día pasó, y el sol, débil y pálido, se ocultó tras las colinas lejanas, dejando tras de sí una oscuridad que no traía consuelo, sino más bien un manto de silencio absoluto. Lionel se detuvo por un momento frente a lo que una vez fue una plaza bulliciosa, ahora vacía y cubriéndose de maleza. En su mente, los recuerdos de lo que había sido este lugar venían a él como una niebla espesa que no podía disipar. Las voces alegres de los niños jugando, el ruido de los carruajes, el bullicio de los comerciantes, todo eso se había ido,
se había esfumado, y con ello, su propia conexión con la humanidad. Miró al horizonte, buscando algo, algún signo de vida, alguna señal que indicara que el mundo aún latía. Pero solo había el vacío, la quietud. El silencio era tan profundo que parecía que el aire mismo se había detenido, como si el universo entero estuviera conteniendo la respiración, esperando que Lionel hiciera algo, dijera algo. Pero ¿qué podía hacer? ¿Qué palabras quedaban para el último hombre? ¿Qué vida quedaba por vivir cuando ya no había nadie con quien compartirla? La luz de la luna comenzó a alzarse, bañando la ciudad en una fría y pálida luz plateada. A lo lejos, el sonido de un cuervo resonó en la quietud de la noche, su canto solitario y lúgubre, como si la naturaleza misma lamentara el fin del hombre. Lionel cerró los ojos por un momento, permitiendo que el viento acariciara su rostro, deseando que el aire le hablara, que le dijera por qué estaba allí, porque había sido elegido para ser el último testigo de la historia. Pero el viento no respondió, y la oscuridad se extendió como una manta sobre el mundo, cubriéndolo todo, ahogando cualquier vestigio de esperanza. Y así, el último hombre siguió su camino entre las sombras, con el corazón pesado y la mente llena de preguntas que nunca tendrían respuesta. Capítulo 2. El lamento del último sobreviviente. La madrugada llegó como una capa fría sobre la ciudad, y Lionel se despertó, aún confundido por la interminable quietud que lo rodeaba. Sus ojos se abrieron lentamente, como si estuviera volviendo de un sueño profundo del que nunca hubiera querido despertar. Se levantó del suelo, el mismo suelo que había abrazado por tantas noches, como si él mismo se hubiera rendido ante la inercia de la vida que ya no era más que un eco distante. El frío le caló los huesos y le hizo temblar ligeramente, pero no hubo un impulso de buscar calor, ni una chispa de necesidad en su ser. El cuerpo se había adaptado a la constante frialdad de la existencia, a la penumbra de un mundo que parecía haber olvidado cómo ser cálido. El hambre era algo que ya no sentía, ni el miedo, ni el deseo. El último vestigio de su humanidad estaba perdiéndose lentamente, como un barco que se hunde poco a poco, llevándose consigo todo lo que alguna vez significó algo. La ciudad de Londres, que una vez había sido el centro de la vida y el corazón palpitante de miles de historias, ahora estaba cubierta de polvo y descomposición. Las ruinas de la civilización eran la única huella que quedaba de lo que había sido. Las calles, alguna vez plenas de voces y pasos apurados, ahora solo guardaban un eco sordo, como un susurro lejano de lo que ya no existía. Lionel había recorrido estas mismas calles en busca de algo, pero la búsqueda siempre lo había dejado vacío, siempre lo había traído de vuelta a la misma sensación de impotencia. Ese día, sin embargo, algo era distinto. Algo se había movido en su interior, una pequeña chispa de conciencia que se había reavivado en su pecho. Aunque ya no quedaban respuestas, ni personas, ni seres vivos con los que hablar, su alma, como una vieja y polvorienta máquina, parecía recuperar su impulso por un momento. Era un lamento, un suspiro profundo que lo llevó a recorrer, una vez más, las ruinas de la ciudad. Había algo en el aire, una presión sutil pero palpable que le susurraba que su soledad no era solo una condena, era también una verdad dolorosa que debía aceptar. Mientras caminaba, sus pensamientos se desmoronaban como castillos de arena, y el peso de la pérdida lo aplastaba con cada paso. Los recuerdos venían en oleadas, intensos y abrasadores. Recordó la risa de sus amigos, los días de verano que pasaba junto a ellos, las conversaciones triviales que parecían tan importantes en aquel entonces. Recordó el aroma del pan recién horneado que solía llenar las calles por la mañana, la sensación de seguridad que le daba saber que su gente, su familia, estaba allí, cerca de él. Pero todo eso ya no existía. Todo eso era solo un reflejo de un mundo que se desvaneció como la niebla al amanecer. El dolor en su corazón era profundo, un dolor que no podía expresarse con palabras. Y, sin embargo, no lloraba. Las lágrimas se habían agotado mucho tiempo atrás, al igual que las palabras. Ahora, solo quedaba el vacío y el lento proceso de aceptación, ese proceso que nunca parecía llegar a su fin. ¿Cómo podía aceptar que la humanidad había llegado a su fin? ¿Cómo podía entender que él, el último de los hombres, se había quedado solo en este vasto y sombrío mundo? Al llegar a una plaza que alguna vez había sido el centro de la actividad comercial, Lionel se detuvo. Miró las ruinas de los edificios circundantes, las tiendas cerradas que ahora solo eran cascarones vacíos, las fuentes secas y las estatuas cubiertas de musgo. Este lugar, que había sido testigo de incontables historias humanas, ahora era solo un monumento al olvido.
Y, sin embargo, algo lo hizo quedarse allí, algo que no podía explicar. Se sentó en un banco de piedra, uno de los pocos que aún se mantenían en pie, y miró hacia el cielo. El sol estaba comenzando a ascender, aunque su luz era débil y distante, como si también él estuviera apagado, como si el sol ya no tuviera el poder de iluminar el mundo con su fulgor. El cielo estaba cubierto de nubes grises, como una manta pesada que oprimía la tierra. Lionel observó el horizonte, buscando alguna señal, algún vestigio de esperanza, algo que lo conectara con la humanidad que había sido. Pero no encontró nada. Solo el vasto vacío, solo la nada. El viento comenzó a soplar con más fuerza, como si quisiera arrastrarlo, como si el mundo intentara sacarlo de su quietud. Pero Lionel no se movió. Permanece allí, en ese banco, mirando al vacío, dejando que el viento acariciara su rostro. No había miedo en él, solo una tristeza infinita que lo envolvía, una tristeza que no se podía mitigar con ninguna distracción. No había futuro, no había pasado. Solo quedaba el presente eterno, ese presente en el que se encontraba solo, inmóvil y perdido. De repente, un grito resonó en la distancia. Era un sonido que rompió el silencio con la misma intensidad con la que una piedra cae en un lago tranquilo. Lionel levantó la cabeza, sobresaltado, su corazón dio un vuelco en su pecho. El grito no parecía humano, era más bien un sonido de desesperación, un lamento profundo que resonaba en las calles vacías. ¿Podría ser otro ser humano? ¿Podría haber más sobrevivientes? Su corazón latió con fuerza ante esa posibilidad, esa pequeña chispa de esperanza que nunca dejaba de arder, aunque débilmente. Se levantó del banco con rapidez, los pasos apresurados, el cuerpo tenso. El grito continuó, ahora más cerca, pero aún distante. Lionel corrió hacia el sonido, impulsado por una mezcla de miedo y esperanza. ¿Qué significaba esto? ¿Qué significaba que algo, alguien, aún estuviera ahí, luchando por sobrevivir? El sol seguía ascendiendo, pero su luz no iluminaba su camino. El futuro, como siempre, estaba envuelto en sombras, y Lionel, atrapado en su soledad, corría en busca de algo, de alguien, que pudiera devolverle la humanidad que había perdido. Capítulo 3. El eco de la humanidad. La ciudad seguía allí, inmóvil y opaca, envuelta en la neblina del olvido. Los edificios, que alguna vez habían sido altos y orgullosos, ahora parecían reducirse ante el peso de la historia, como si el tiempo mismo los hubiera doblado y los hubiera dejado caer al suelo, exhaustos y vencidos. Las calles, que alguna vez habrían estado llenas de pasos apresurados, hoy solo guardaban el eco de su ausencia. No quedaban más que los restos, los despojos de una civilización que ya no existía. Lionel continuaba su carrera, su respiración agitada, su corazón palpitando con fuerza en su pecho. Cada paso lo acercaba más al grito, al sonido que había interrumpido la quietud de la ciudad, pero al mismo tiempo lo llenaba de incertidumbre. El miedo se había instalado en su ser, pero había algo más profundo que lo impulsaba hacia adelante. La esperanza, aunque frágil, de que la humanidad no había desaparecido por completo, de que aún quedaba algo por salvar. El grito se repetía, lejano y desgarrador, pero inconfundible. No era un grito de angustia, ni uno de dolor. Era un grito de desesperación, sí, pero también de vida. Era como si la misma naturaleza humana, esa que se había perdido, hubiera hecho una última llamada, un último esfuerzo por mantenerse en pie. Lionel no pudo evitar correr más rápido. La emoción lo desbordaba, una mezcla de miedo, esperanza y algo que no podía identificar. Había algo en ese sonido que lo llamaba, que lo conectaba con su humanidad perdida. La calle que estaba recorriendo comenzó a estrecharse, y las sombras se alargaban con la luz del sol que lentamente se desvanecía detrás de las nubes. Pero aún podía oír el grito, más cercano ahora, y eso le dio fuerzas para seguir avanzando. El suelo bajo sus pies, cubierto de polvo y escombros, parecía ceder ante su peso, pero no se detenía. Cada calle que recorría lo llevaba a una parte más remota de la ciudad, hasta que, finalmente, alcanzó el lugar de donde provenía el sonido. Era una plaza pequeña, oculta entre los edificios en ruinas, donde lo que alguna vez fueron bancos de piedra ahora estaban rotos y cubiertos de maleza. En el centro, un pozo de agua seco se alzaba como una cicatriz en el suelo, testigo de tiempos mejores. Y allí, en medio de la plaza, una figura solitaria se encontraba de pie, mirando al vacío, como si estuviera esperando que algo, o alguien, llegara a encontrarla.
Lionel se detuvo a una distancia prudente, observando con cautela. La figura era una mujer, joven, su rostro marcado por el tiempo y las privaciones, pero aún con vestigios de belleza. Sus ojos, fijos en algún punto lejano, no parecían notar su presencia. No se movió cuando Lionel se acercó lentamente, casi temeroso de romper la quietud que la rodeaba. La mujer, aunque viva, parecía atrapada en un espacio entre la conciencia y la desesperación, como si estuviera en un trance. ¿Estás bien?, Lionel preguntó, su voz más suave de lo que hubiera querido. El sonido de su propia voz resonó extrañamente en el aire, como si hubiera despertado a algo que debía haber permanecido dormido. La mujer no respondió, pero su cuerpo dio una pequeña sacudida, como si recién se diera cuenta de que no estaba sola. Por fin, su mirada se posó sobre Lionel, y aunque no era una mirada llena de reconocimiento, había algo en ella que le dio la sensación de que había encontrado lo que más temía, la presencia de otro ser humano. La mujer abrió la boca, pero las palabras no llegaron. Solo un suspiro, un sonido quebrado, escapó de sus labios. Lionel dio un paso hacia ella, sus manos extendidas en un gesto de cautela, pero también de necesidad. No había más palabras que decir. Ambos sabían lo que significaba estar allí, en ese lugar vacío, rodeados de los restos de lo que alguna vez fue el mundo. ¿Qué ha sucedido?, preguntó Lionel, su voz casi un murmullo, como si temiera que las palabras pudieran romper la fragilidad de ese momento. La mujer tardó unos segundos en responder, como si el tiempo mismo hubiera olvidado cómo moverse. Todo ha desaparecido, dijo finalmente, su voz rasposa, quebrada por el dolor de la soledad. No hay nada más. No hay nadie más. Lionel asintió lentamente, como si ella hubiera nombrado lo inefable, lo que él mismo había temido enfrentar. La mujer parecía más una sombra que una persona, un vestigio de lo que alguna vez fue, pero al mismo tiempo, era la única conexión que quedaba con la humanidad, con lo perdido. Había algo profundamente humano en su dolor, algo que lo unía a él de manera irrevocable. ¿Cómo has llegado hasta aquí?, preguntó Lionel, su mente luchando por comprender la situación. ¿Cómo podía haber alguien más? ¿Qué quedaba del mundo para que alguien sobreviviera, para que aún se aferrara a la vida? No lo sé, respondió ella, sus ojos vacíos de respuesta. Desperté, y todo estaba en ruinas. Y aquí estoy, esperando. Esperando. Esa palabra flotó en el aire como un fantasma. ¿Qué se podía esperar en un mundo que ya no existía? ¿Qué quedaba después de la desaparición de todo lo conocido? Lionel miró a su alrededor, buscando algún signo de esperanza, alguna respuesta a las preguntas que lo atormentaban. Pero todo estaba igual. Todo estaba muerto. No había futuro, solo una interminable repetición del presente. El silencio volvió a llenar la plaza, esta vez más pesado que antes. Ninguno de los dos dijo nada. No había palabras que pudieran aliviar la carga de la soledad, ni gestos que pudieran devolverles lo perdido. Solo quedaban ellos, dos almas solitarias en un mundo que ya no les pertenecía, atrapados entre las ruinas de lo que alguna vez fue una civilización. Lionel miró a la mujer, y en sus ojos vio reflejada la misma desesperación que él mismo sentía. Aunque la presencia de otro ser humano le ofrecía una pequeña chispa de consuelo, sabía que ese consuelo era efímero. El mundo que conocían ya no existía, y ni siquiera su encuentro parecía suficiente para borrar la vacuidad que se había apoderado de todo. De nuevo, el viento sopló, más fuerte ahora, como un recordatorio de que la vida, tal como la conocían, se había ido. Y solo quedaban ellos, dos seres perdidos, buscando respuestas en un mundo que ya no tenía nada que ofrecer. Capítulo 4. El último refugio. La luz del día ya se desvanecía cuando Lionel y la mujer, cuyo nombre aún no había pronunciado, comenzaron su marcha hacia lo desconocido. La ciudad, con sus ruinas y sus ecos de lo que fue, parecía haber detenido su curso para ellos, como si el tiempo mismo se hubiera sumido en un profundo sueño. Sus pasos resonaban en las calles vacías, cada uno un recordatorio de lo solitario que era su andar. La mujer, con una expresión ausente, avanzaba sin rumbo fijo, guiada solo por los vestigios de una memoria que se desvanecía a medida que las horas pasaban. Lionel, sin embargo, sentía una extraña urgencia por moverse, como si cada paso lo acercara más a algo intangible, algo que ni él mismo comprendía del todo. Pero lo que sí sabía con certeza era que no podía quedarse allí, atrapado en esa plaza, en esa quietud aterradora.
Si había algo que quedaba por hacer, algo que quedaba por encontrar, tenía que ser ahora, antes de que la oscuridad lo reclamara por completo. ¿Dónde vamos?, preguntó finalmente la mujer, su voz todavía quebrada, como si el mundo hubiera robado la fuerza de sus palabras. Sus ojos, aunque vacíos, buscaban una respuesta en Lionel, aunque él mismo no sabía qué decir. Lo único que sé es que no podemos quedarnos aquí, respondió él, con una firmeza que no sentía del todo. Debe haber algo más allá, algún lugar donde podamos encontrar respuestas. Ella no respondió, pero su mirada, aunque distante, parecía seguir el camino que Lionel le mostraba. El aire había comenzado a enfriarse, y el viento, ahora más fuerte, soplaba con una fuerza que parecía tratar de arrastrarlos hacia algún destino incierto. No había estrellas en el cielo, solo nubes densas que oscurecían el horizonte. El mundo estaba atrapado entre sombras, y todo lo que quedaba por hacer era caminar hacia adelante. La ciudad que habían dejado atrás se extendía a lo lejos, un océano de escombros y silencios. Cada edificio, cada calle vacía, parecía sumida en una reflexión eterna sobre el vacío que había dejado la humanidad. Había algo profundamente inquietante en la quietud de ese lugar. Como si el espacio mismo estuviera esperando algo que nunca llegaría. Lionel sentía que los muros que los rodeaban, las sombras que se alargaban a su alrededor, observaban su marcha con una indiferencia que le helaba los huesos. Después de un largo trecho, llegaron a una pequeña colina que ofrecía una vista parcial de la ciudad. El sol, que ya se había ocultado, dejaba atrás un resplandor tenue, casi apático, como si el día también estuviera cansado. El paisaje era árido y desolado, pero a lo lejos, más allá de las ruinas, se podían ver las sombras de lo que alguna vez fue un bosque, o algo que se le parecía. Un lugar que se alzaba entre los escombros como un remanente del pasado, casi como una promesa rota. Allí, dijo Lionel, señalando con un gesto vago hacia el horizonte. Vamos hacia allá. La mujer, aunque vacilante, comenzó a caminar hacia la dirección que Lionel le indicaba. No había mucho que los impulsara, pero algo en su interior le decía que esa era la única opción. Las preguntas seguían flotando en su mente, pero no tenía respuestas. Nadie las tenía. El mundo había quedado atrás, y con él, las certezas que antes lo guiaban. A medida que avanzaban, la oscuridad se hacía más profunda, envolviendo todo con un manto sombrío. Los árboles que se alzaban en el horizonte ya no eran solo sombras, sino figuras distorsionadas que parecían moverse al ritmo del viento. Cada crujido, cada sonido que rompía el silencio, hacía que el corazón de Lionel latiera más rápido. ¿Qué era eso que se acercaba? ¿Qué se ocultaba en la oscuridad? A lo lejos, en el borde de lo que parecía un pequeño bosque de árboles retorcidos, algo brillaba. No era una luz natural, sino un resplandor apagado, como si algo estuviera reflejando la última luz del día. Lionel aceleró el paso, impulsado por una mezcla de curiosidad y un impulso aún más profundo, la necesidad de encontrar algún refugio, algún lugar donde pudieran descansar y, tal vez, encontrar alguna respuesta. Cuando llegaron al borde del bosque, la vista que se desplegó ante ellos era aún más extraña de lo que habían anticipado. Había una pequeña edificación, derruida pero intacta en su esencia. Las paredes de piedra, aunque cubiertas de musgo, mantenían su forma. En el centro de este refugio improvisado, había una fogata encendida, débil, pero real. A su alrededor, los restos de un campamento, con ropas raídas y utensilios rotos, pero algo más. Había señales de que alguien había estado allí, recientemente. Lionel se adelantó, su corazón latiendo con fuerza. La mujer lo seguía, aunque su expresión seguía siendo de incertidumbre. ¿Podía ser posible que aún quedara alguien vivo en este mundo? ¿Que alguien hubiera logrado sobrevivir, aferrándose a la esperanza, a la vida? Cuando Lionel se acercó a la fogata, una figura emergió de las sombras. Era un hombre, de aspecto cansado y envejecido por las privaciones, pero con una presencia inconfundible. Sus ojos, aunque agotados, brillaban con una lucidez que desbordaba toda desesperanza. ¿Quiénes son?, preguntó el hombre, su voz grave, pero no desconfiada. ¿Qué buscan aquí? Lionel dudó por un momento antes de responder, las palabras atragantándose en su garganta. Estamos buscando algo, dijo finalmente, su voz vacilante. Algo que nos ayude a entender qué ha sucedido. El hombre asintió lentamente, como si ya supiera la pregunta,
como si ya hubiera oído esa misma pregunta antes. Hay mucho que entender, dijo él, mientras daba un paso hacia ellos. Pero este lugar, este refugio, quizás sea lo único que queda. Pueden quedarse aquí, si lo desean. Hay algo más grande que está sucediendo, pero aún no estamos preparados para entenderlo. No todos están listos. Lionel miró a la mujer, cuyos ojos brillaban con una mezcla de miedo y esperanza. Tal vez, solo tal vez, había encontrado algo más que ruinas. Tal vez, por fin, había encontrado una chispa de vida en medio de la desolación. Nos quedaremos, dijo Lionel, sin saber del todo qué implicaba esa decisión. Pero algo en él sabía que, al menos por un momento, encontraría lo que tanto había buscado, un refugio. Un lugar donde, quizás, las respuestas comenzaran a materializarse lentamente. Pero en lo más profundo de su ser, sabía que las preguntas nunca se detendrían. Y que la verdad, cuando llegara, sería más amarga de lo que había imaginado. Capítulo 5. Ecos del pasado. La fogata crepitaba suavemente, lanzando destellos de luz que jugaban con las sombras de las viejas paredes. El refugio en el que se encontraban, aunque deteriorado, ofrecía un respiro frente al frío que ya comenzaba a calar en sus huesos. Lionel, sentado cerca del fuego, observaba al hombre que había emergido de la oscuridad. Su rostro, marcado por el tiempo y las penurias, parecía esconder muchas más historias de las que las palabras podían contar. La mujer, aún en silencio, se había colocado a su lado, su mirada perdida en las llamas, como si buscara respuestas en su danza inquieta. Por un instante, todo lo que los rodeaba parecía congelarse, sumido en un silencio pesado. Sin embargo, el hombre no parecía interesado en permanecer en ese vacío. Con un leve suspiro, comenzó a hablar, su voz grave pero con una serenidad que desbordaba cualquier rastro de desesperación. Es curioso, dijo, mientras movía una rama en el fuego, haciendo que las brasas chisporrotearan. El hombre tiende a creer que lo ha visto todo, que ha entendido todo lo que le rodea. Pero cuando la realidad se desmorona, cuando lo que parecía sólido se convierte en polvo, entonces se da cuenta de cuán poco sabe. Lionel lo observó con atención, sin interrumpir. Había algo en sus palabras que resonaba con él, como si cada frase fuera un eco de algo más grande, algo que no alcanzaba a comprender del todo. ¿Qué ha sucedido aquí?, preguntó Lionel, finalmente, alzando la voz. ¿Por qué todo está vacío? ¿Por qué estamos solos? El hombre suspiró nuevamente, como si la respuesta le resultara demasiado amarga para ser dicha. No estamos solos, respondió lentamente, mirando el fuego con una intensidad que hacía que su rostro se iluminara y oscureciera al mismo tiempo. Solo que los que quedan ya no somos los mismos. Somos ecos del pasado, sombras de lo que fuimos. La humanidad se autodestruyó, pero no fue una catástrofe inmediata. Fue algo mucho más lento, algo que nos fue carcomiendo por dentro, hasta que no quedaba nada. Lionel frunció el ceño, confundido. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo ocurrió algo así? El hombre levantó la vista y lo miró fijamente, como si evaluara si valía la pena compartir ese conocimiento, si era algo que Lionel y la mujer podrían comprender. Finalmente, habló. La descomposición comenzó mucho antes de lo que imaginas. No fue una guerra, no fue un solo evento que devastó el mundo. Fue la acumulación de pequeñas decisiones, de pequeños momentos en los que la humanidad eligió el olvido, la indiferencia, el egoísmo. Cada acción, cada palabra sin sentido, cada paso en falso nos alejó más de lo que éramos. Nos dimos cuenta demasiado tarde de que, al tratar de avanzar, habíamos destruido todo lo que realmente importaba. Lionel tragó saliva, sintiendo que el peso de esas palabras caía sobre él con fuerza. La mujer, al oírlas, levantó la cabeza lentamente. Aunque su rostro seguía siendo una máscara de confusión, sus ojos mostraban una chispa de comprensión, como si las palabras del hombre resonaran en algo más profundo de su ser. ¿Y qué queda ahora?, preguntó ella, su voz temblorosa, pero firme. ¿Qué hacemos después de todo esto? El hombre la miró con una mezcla de tristeza y compasión. Eso es lo que cada uno debe decidir por sí mismo. Hay quienes creen que el fin del mundo es el fin de todo, que no queda más que oscuridad. Y hay quienes, como yo, creemos que, incluso en la desolación, aún hay algo que salvar. Quizás no podamos devolverle a este mundo lo que perdió, pero podemos reconstruir, empezar de nuevo, aunque sea con las cenizas.
Lionel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo en sus palabras que despertaba en él una pequeña llama de esperanza, pero también un temor abrumador. ¿Qué significaba reconstruir algo que ya estaba muerto? ¿Cómo se podía redimir lo que había sido destruido desde dentro? El hombre parecía leer sus pensamientos, porque agregó rápidamente: no se trata de devolver lo que era, sino de encontrar lo que todavía puede ser. Y para eso, necesitamos aprender a ver el mundo con otros ojos. A veces, la clave no está en lo que el hombre puede construir, sino en lo que puede descubrir en las ruinas. El silencio se instaló entre ellos, pesado y profundo. Las palabras del hombre flotaban en el aire, llenas de un sentido que parecía tan lejano como el sol que ahora se había ocultado por completo. Lionel pensó en las ruinas de las ciudades, en las vidas que alguna vez habían sido, y en lo que quedaba de todo eso. ¿Era posible encontrar algo en medio de tanta devastación? ¿Podría haber un propósito, una razón para seguir adelante? La mujer, que había permanecido en silencio hasta ese momento, rompió el silencio con una pregunta que había estado rondando en su mente durante largo tiempo. ¿Cómo sabes que aún hay algo por descubrir?, preguntó, su voz suave, pero cargada de una profunda curiosidad. ¿Qué te hace creer que este mundo todavía tiene algo que ofrecer? El hombre la miró con una intensidad casi incómoda, como si estuviera evaluando la validez de su pregunta. Finalmente, suspiró y se acercó un poco más a la fogata, como si buscara en el fuego las respuestas que le faltaban. Porque, incluso en el silencio más profundo, siempre hay algo que resuena. Siempre hay algo que persiste. Puede que no se trate de lo que éramos, pero tal vez se trate de lo que aún podemos llegar a ser. Y eso es lo que debemos encontrar. Con estas palabras, el hombre se levantó lentamente, como si el peso de su propio cuerpo le costara más de lo habitual. Descansen los tres. Mañana, tal vez, podamos hablar más de esto. Pero por ahora, la noche ya nos ha alcanzado. Lionel asintió, sin saber si las palabras del hombre ofrecían consuelo o solo más preguntas. Sin embargo, había algo en su tono, en su presencia, que indicaba que aún quedaba algo por descubrir. Algo más allá de las ruinas, más allá de la desolación. Pero lo que fuera, sabían que no podrían hallarlo sin caminar más lejos, sin desafiar la oscuridad que, ahora, se extendía ante ellos. La noche cayó en su totalidad, y el sonido del viento, lejos de ser una amenaza, se convirtió en una especie de murmullo lejano, como si la tierra misma estuviera hablando en un idioma olvidado. Capítulo 6. El sendero de las sombras. El alba llegó tímidamente, como un susurro de esperanza en medio de un paisaje silente y abandonado. La luz de la mañana se filtraba a través de las ruinas, iluminando débilmente las estructuras que habían sido alguna vez bastiones de vida y cultura, ahora fragmentadas, vacías, a la espera de un nuevo significado. El frío de la noche todavía persistía en el aire, pero una brisa suave comenzó a soplar, despejando los restos de niebla que cubrían el suelo como un manto mortal. Lionel se despertó primero, sintiendo una extraña sensación de inquietud que lo obligaba a mantenerse alerta. A su lado, la mujer y el hombre dormían profundamente, como si el agotamiento de los días pasados les hubiera robado toda la energía, permitiéndoles descansar solo cuando el peligro parecía haberse ido. Pero Lionel no podía dejar de pensar en las palabras del hombre de la noche anterior. Había algo en su voz, una certeza desconcertante, que lo inquietaba aún más que la desolación que los rodeaba. ¿Qué había dicho sobre las ruinas? ¿Sobre lo que quedaba por descubrir? En sus pensamientos, no pudo evitar preguntarse, ¿realmente existía alguna esperanza en medio de tanto escombro, de tanto olvido? ¿Qué podría encontrar uno en un mundo donde casi todo había sido perdido, donde los ecos de la civilización se desvanecían como sombras bajo la luz cruel de la realidad? Pero al mismo tiempo, algo dentro de él se negaba a aceptar esa respuesta. Algo en sus entrañas le decía que aún quedaba un propósito por descubrir, que había algo que les aguardaba más allá de la niebla que cubría su visión del futuro. El hombre despertó poco después de Lionel, como si estuviera sincronizado con la quietud de la mañana. Se levantó con lentitud, como si cada movimiento le costara más de lo habitual, y se acercó al fuego apagado. No parecía afectado por el frío, ni siquiera por la fatiga de los días de marcha interminables. Había una serenidad en su rostro, como si, a pesar de las tragedias del mundo, él hubiera encontrado su lugar en el caos. «Es tiempo de partir», dijo con una calma inquietante, su voz aún arrastrando los ecos de la noche anterior.
Lo que necesitamos está más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Pero si continuamos, si no nos detenemos a contemplar lo que ya hemos perdido, tal vez encontremos lo que queda. Lionel miró al hombre con una mezcla de asombro y desconfianza. Había algo en su presencia que parecía tener una autoridad silenciosa, una certeza que no podía ser desmentida. Pero también había algo en su mirada que desconcertaba, como si, a través de él, pudiera vislumbrarse una sabiduría peligrosa, una comprensión que nadie más tenía. Tal vez la edad, tal vez la experiencia, pero había en él algo que trascendía la mera supervivencia. ¿A dónde vamos?, preguntó la mujer, levantándose lentamente, como si también estuviera tratando de asimilar lo que sucedía. Había en su voz un tinte de incertidumbre, pero también una necesidad imperiosa de avanzar, como si no pudiera permitir que el tiempo se detuviera para ella. Hay un lugar, respondió el hombre, girándose hacia ellos con una mirada enigmática, donde los ecos de la humanidad aún susurran en los rincones más oscuros. Un lugar que aún mantiene algo de lo que fuimos, algo que se puede recuperar. Pero debemos ser rápidos, debemos caminar sin vacilaciones. El tiempo no es nuestro aliado. Lionel frunció el ceño. ¿De qué lugar hablas? ¿De qué forma podríamos encontrar algo en medio de este vacío? El hombre los miró fijamente por un largo momento, como si estuviera decidiendo cuánto revelar. Finalmente, sus ojos se suavizaron, y con una leve sonrisa, que parecía más una mueca cansada que una expresión genuina, dijo: algunos secretos deben ser desvelados en el camino, no en las palabras. Los caminos más oscuros son a menudo los que llevan a lo más preciado. Con esas palabras, comenzó a caminar, y aunque Lionel no comprendía completamente el significado de su declaración, algo en él lo impulsó a seguirlo. La mujer, al principio vacilante, lo hizo también, con pasos firmes, como si el miedo ya no tuviera cabida en su corazón. La travesía comenzó en silencio. Los tres caminaban por las viejas calles desiertas, entre edificios que alguna vez fueron centros de actividad y ahora yacían sumidos en la quietud, sus paredes desgastadas por el paso del tiempo y la erosión. Los ecos de la vida que allí había reinado parecían aún resonar en las piedras, como susurros que se desvanecían al instante, al igual que los recuerdos. El paisaje que los rodeaba era vasto, sombrío y desolado. Sin embargo, en ese silencio mortal, había una extraña belleza. La naturaleza, habiendo reclamado su territorio, comenzaba a fundirse con lo que alguna vez fue el rostro de la humanidad. Las plantas trepaban por las paredes, cubriendo las ruinas de manera casi perfecta, como si la vida misma hubiera decidido, por fin, tomar venganza de la inhumanidad que había dominado la tierra. El fin de una era, murmuró la mujer, su voz quebrada por el peso de la reflexión. El fin de lo que alguna vez fue. Y el comienzo de algo nuevo, respondió el hombre, sin detener su marcha. Porque en las ruinas, en la destrucción, siempre hay una semilla que crece. Solo hay que saber verla. Lionel pensó en sus palabras mientras avanzaban. ¿Era cierto lo que decía? ¿Realmente podía haber un nuevo comienzo después de todo lo que había ocurrido? La desesperación y la desolación parecían haberse convertido en parte de su ser, en una segunda piel que no podía desprenderse. Pero, por alguna razón, las palabras del hombre lo mantenían en movimiento. Tal vez, solo tal vez, había algo más allá de lo que sus ojos podían ver. La caminata continuó a lo largo del día, y mientras avanzaban, la luz del sol se fue desvaneciendo lentamente. No sabían qué encontrarían, ni qué secretos podrían descubrir en el camino. Lo único que sabían era que cada paso los acercaba más a un destino incierto, pero aún lleno de una promesa distante. Una promesa que solo podría revelarse cuando estuvieran listos para enfrentar las sombras del pasado y abrazar lo que pudiera quedar en la oscuridad del presente. Así, sin palabras, sin certezas, pero con una resolución implacable, continuaron su travesía. Porque, en el fondo, algo les decía que, aunque el mundo estuviera en ruinas, aún había algo por lo que valía la pena luchar. Y tal vez, solo tal vez, ellos serían quienes lo descubrieran. Capítulo 7. El eco de la esperanza. La caminata los había llevado lejos, más allá de lo que había sido la ciudad conocida, cruzando paisajes que se alternaban entre la opresión de la muerte y la promesa de una vida que, aunque distante, parecía aún persistir en el aire. Los tres caminaban sin decir una palabra, sus pensamientos atrapados en los ecos del mundo que ya no existía. La tierra que pisaban, aunque llena de restos y escombros, parecía tener algo,
algo que les hablaba con la misma intensidad que el viento que soplaba de manera irregular, cambiando de dirección sin previo aviso. Lionel, por un momento, se permitió observar el entorno. Los campos se extendían en un manto verde, salpicados de flores silvestres que comenzaban a abrirse con tímida exuberancia. Era un contraste desconcertante, la belleza de la naturaleza a la par de la devastación humana. Pero, al observar más de cerca, se dio cuenta de que algo más estaba ocurriendo. En los rincones más oscuros de esos campos, donde las ruinas de edificios y casas aún prevalecían, algo emergía. En los puntos más inhóspitos, las plantas parecían crecer con una rapidez inusitada, como si la naturaleza estuviera tratando de recuperar con urgencia lo que el hombre había dejado atrás. El hombre, que caminaba unos pasos adelante, parecía consciente de todo eso, y fue él quien rompió el silencio que los rodeaba. «¿Qué es lo que ves, Lionel?», preguntó sin mirarlo, como si la respuesta estuviera implícita en la pregunta misma. Lionel, sin estar completamente seguro de lo que había visto, respondió con cautela. «Un campo, algunas flores. No mucho más que lo habitual. Pero algo ha cambiado aquí. Es como si la vida regresara, pero de manera extraña, desmesurada». El hombre asintió lentamente, como si hubiera esperado esa respuesta. Exactamente. La naturaleza, en su desbordante sabiduría, no necesita de la intervención humana para prosperar. Quizás, lo que vemos es un símbolo de lo que nos aguarda. La esperanza no es algo que se extingue con la caída de la humanidad. Solo cambia de forma. Lionel no respondió. Por un lado, las palabras del hombre tenían un peso extraño sobre él, una fuerza que no terminaba de comprender. Pero por otro lado, algo en sus entrañas se agitaba, un sentimiento contradictorio entre la desesperanza y la necesidad de aferrarse a una fe que ya no sabía si aún existía. ¿Cómo podía haber esperanza cuando lo que había sido el mundo conocido ya no estaba? ¿Cómo encontrar la luz cuando la oscuridad parecía devorar todo lo que tocaba? La mujer caminaba a su lado, absorta en sus pensamientos, pero había algo en su expresión que delataba su creciente incertidumbre. Al igual que Lionel, ella sentía el peso de las palabras del hombre, pero también la angustia de no saber si todo aquello tenía algún sentido. La esperanza era una idea abstracta, algo que se esfumaba a medida que el tiempo pasaba. Y, sin embargo, ahí estaba, en cada paso que daban. En cada respiración, en cada mirada. «¿Qué más hay allá adelante?», preguntó la mujer, finalmente rompiendo el silencio entre ellos. Su voz era firme, pero su mirada delataba una pizca de duda. ¿Estamos simplemente caminando hacia lo que queda, o hay algo más? Algo por lo que realmente valga la pena avanzar. El hombre, sin detener su marcha, respondió con una serenidad que parecía infinita. La respuesta está en el camino. No en lo que hay al final, sino en lo que descubrimos mientras nos desplazamos. En las huellas que dejamos atrás, en las huellas que encontramos en los demás. El mundo puede haberse desmoronado, pero el hombre aún es capaz de encontrar sentido entre las ruinas. Hay algo más allá de la supervivencia, algo que el alma aún busca. Esas palabras, aunque vagamente filosóficas, parecían tener una resonancia profunda en el aire. Lionel no sabía si creía en ellas, pero algo en su interior parecía estar despertando. La humanidad ya no podía ser la misma, ya no podía ser como antes, pero tal vez no todo estaba perdido. Tal vez aún quedaba algo más, algo que trascendía lo que podían ver, lo que podían tocar. An algo intangible pero real. El día transcurría lentamente. El sol ya estaba alto en el cielo, y el calor comenzaba a hacer sentir su presencia. Pero no fue hasta que llegaron a un pequeño claro rodeado de árboles que algo cambió. Al principio, parecía un lugar común, un respiro en medio de la desolación. Sin embargo, cuando el hombre se detuvo y miró al horizonte, su rostro reflejó algo que Lionel no pudo identificar. Era una mezcla de conocimiento y misterio, de sabiduría profunda y desconfianza. El hombre miró a sus compañeros y luego hacia el terreno frente a ellos. «Este es el lugar», dijo, casi en un susurro. «El lugar que he estado buscando». Lionel frunció el ceño. «¿Qué lugar? ¿Dónde estamos?» El hombre sonrió con una ligera inclinación de cabeza. «Este es el punto de partida para lo que viene. Lo que hemos perdido, lo que aún podemos recuperar, comienza aquí». La mujer, aunque aún cautelosa, se acercó al hombre, buscando una explicación más clara.
¿Qué significa todo esto? ¿Qué encontramos en este lugar? El hombre les mostró, con un leve movimiento de mano, un antiguo símbolo grabado en una roca cercana, cubierto parcialmente por la maleza. Era un símbolo enigmático, con formas que se entrelazaban y fluían en patrones que parecían tanto familiares como desconcertantes. Lionel lo observó con fascinación y una creciente sensación de asombro. Esto, dijo el hombre con voz grave, es el inicio de algo que muchos han olvidado. Una verdad que persiste incluso después de que todo lo demás se haya desvanecido. El símbolo de lo perdido y lo encontrado. El aire pareció volverse más denso alrededor de ellos, como si el lugar mismo estuviera imbuyéndose de una energía desconocida. Lionel no sabía si debía sentirse esperanzado o aterrorizado. Pero algo dentro de él le decía que no podía retroceder, que este momento era crucial para entender el propósito de su existencia. Este lugar, continuó el hombre, es la puerta hacia lo que permanece, lo que nunca se extinguirá. Porque mientras haya vida, siempre habrá algo por lo que luchar. Y aunque las palabras parecían tan grandiosas y difíciles de entender, Lionel sentía una convicción que lo impulsaba a seguir adelante. Había algo en su interior que respondía a esa llamada, algo que deseaba descubrir. Si existía un propósito en todo lo que quedaba, estaba allí, en ese claro, en ese símbolo. Y entonces, sin palabras adicionales, comenzaron a caminar hacia lo desconocido, con la esperanza de que, a través de las sombras, pudieran encontrar la luz que tanto anhelaban. Capítulo 8. La revelación del tiempo. El tiempo, como un río arrastrando todo a su paso, parecía ser el único testigo inmune a la catástrofe que había barrido el mundo. Los tres caminaban ahora con paso firme, sin más dudas que las propias de la existencia humana. El hombre había hablado de esperanza, de símbolos, pero sus palabras parecían ahora ser un eco distante en la mente de Lionel, cuya atención estaba centrada en el paisaje que los rodeaba. El simbolismo del claro, las inscripciones sobre la roca, aún lo mantenían cautivo, como si los propios cimientos del mundo hubieran sido alterados por aquel misterioso símbolo. La mujer, a su lado, caminaba en silencio, su rostro una máscara de concentración. Era como si algo dentro de ella también hubiera cambiado, como si el aire mismo, con su fragor y su quietud, le ofreciera una respuesta que no entendía, pero que en lo más profundo de su ser deseaba comprender. Había dejado atrás su escepticismo y comenzaba a darle forma a una nueva creencia, aunque no sabía aún en qué. Los árboles se alzaban a su alrededor, altos y robustos, y la luz del atardecer pintaba el cielo con tonos dorados y rosados. Sin embargo, en el aire había algo más. No era solo la belleza de la naturaleza la que invadía el entorno, sino una sensación extraña, de presagio. Las sombras parecían alargarse de manera diferente, como si el tiempo mismo estuviera jugando con la luz, deformándola. Lionel, alzando la mirada, vio cómo el hombre se detuvo repentinamente, observando algo en el horizonte. Se encontraba de pie, inmóvil, con una expresión que solo podía describirse como de profunda concentración. Lionel le siguió la mirada, pero no encontró nada que pudiera parecerle tan significativo. Sin embargo, la atmósfera de esa tarde lo envolvía con una sensación de inminencia, de algo que estaba por suceder. Algo que ya estaba ocurriendo, sin que ellos pudieran verlo claramente. La mujer fue la primera en romper el silencio. ¿Qué ves? ¿Por qué te detuviste? El hombre permaneció en silencio por un momento, como si meditara antes de responder. Luego, finalmente, habló con voz baja, cargada de un matiz solemne. Lo que vemos no es todo lo que hay. El tiempo que experimentamos no es lineal, no está marcado por el paso de los días o las estaciones. Lo que hemos conocido como pasado, presente y futuro, ha dejado de existir como lo entendemos. En este lugar, en este momento, estamos viendo no solo lo que está frente a nosotros, sino también lo que ha sido, lo que será y lo que nunca fue. Las palabras, cargadas de misterio, golpearon a Lionel con la fuerza de un relámpago. Nunca antes había escuchado algo tan extraño, tan incomprensible y, al mismo tiempo, tan resonante. Miró a la mujer, quien parecía igualmente atónita por las revelaciones del hombre, pero también con algo de inquietud. ¿Qué estás diciendo?, preguntó Lionel, su voz titubeante pero con una necesidad urgente de entender. El tiempo, continuó el hombre, es solo una capa sobre la realidad. Nosotros estamos atrapados en ella, como insectos en una telaraña, sin saber que la tela que nos rodea no es nuestra prisión,
sino una ilusión creada por nuestra mente. Y ahora que la tela se ha rasgado, el tiempo se ha fragmentado, revelando las capas ocultas de la existencia. Lionel, confundido, intentó procesar las palabras, pero no podía. Sin embargo, había algo en la forma en que el hombre hablaba, en la serenidad con la que se refería a conceptos tan incomprensibles, que le daba una sensación de calma, como si, de alguna manera, todo aquello tuviera sentido. Algo en su interior comenzó a cambiar. Como si, por primera vez, se le abriera una puerta en su mente. ¿Es esto lo que querías mostrarme?, preguntó Lionel, sus ojos clavados en el hombre, buscando alguna pista, alguna señal de comprensión. El hombre asintió lentamente, su mirada fija en el horizonte, donde el sol comenzaba a desaparecer tras las montañas, tiñendo el cielo con los últimos restos de luz. Sí. Este es el punto de inflexión, el umbral entre lo que conocíamos y lo que ahora debe ser. Aquí, el tiempo ya no sigue el ritmo que le impusimos. Es solo un eco lejano, un susurro en el viento. Lo que podemos ver y comprender es lo que permanece. Lionel y la mujer se miraron entre sí, conscientes de que esas palabras no eran solo una advertencia, sino una invitación. Una invitación a ver más allá de la superficie, a dejar atrás las certezas de lo que sabían, y a adentrarse en lo desconocido. Los pensamientos de Lionel se entrelazaron con una mezcla de temor y curiosidad. La vida había perdido su rumbo, pero tal vez no todo estaba perdido. Tal vez había algo más por descubrir, algo que trascendía los límites de lo que hasta ahora conocían. Entonces, ¿cómo seguimos?, preguntó la mujer, con una calma tensa. Su voz era más suave, pero su determinación era clara. Debemos seguir, respondió el hombre, con una convicción que resonaba en sus palabras. No importa hacia dónde vamos. Lo que importa es cómo elegimos ver lo que hay ante nosotros. El tiempo no es nuestro enemigo, es solo una herramienta. Lo que debemos encontrar es el verdadero propósito de nuestra existencia. Lionel sintió un estremecimiento. Aquello no era solo una declaración filosófica, sino un desafío. Un desafío a mirar el mundo con otros ojos, a ir más allá de la desesperanza y ver las posibilidades, las fuerzas que aún estaban activas, aunque invisibles. El aire a su alrededor parecía vibrar con la promesa de algo más, algo que estaba por llegar. La revelación del tiempo no era un concepto abstracto, sino una forma de comprensión que permitía a Lionel ver las capas más profundas de la realidad. Las estrellas, ahora visibles en el cielo nocturno, comenzaron a brillar con una intensidad diferente, como si las luces del universo estuvieran respondiendo a la verdad recién revelada. ¿Estamos preparados?, preguntó Lionel, consciente de que el camino que tenían por delante sería mucho más complejo de lo que había imaginado. Siempre lo estuvimos, respondió el hombre con una sonrisa tranquila. Solo necesitamos comprender que lo que vemos ahora no es más que un fragmento de la totalidad. Y mientras busquemos, mientras sigamos adelante, el tiempo, tal como lo conocemos, será solo una sombra que nos guiará hacia la luz. Y con esas palabras, continuaron su camino, sabiendo que cada paso los acercaba a algo mucho más grande que ellos mismos. El tiempo ya no era su prisión, sino su aliado. Y, en ese instante, comprendieron que el futuro estaba esperando a ser descubierto. Capítulo 9. El lamento del mundo. La oscuridad ya había cubierto todo, y la luna, pálida y distante, iluminaba tenuemente el suelo que pisaban. El aire, frío y cargado de la humedad nocturna, parecía pesar sobre los hombros de los tres. El crujir de las ramas bajo sus pies era lo único que rompía el profundo silencio que los rodeaba. Cada paso que daban los llevaba más allá de lo conocido, más allá de lo que podrían comprender en ese momento. Pero algo los impulsaba hacia adelante, como una fuerza invisible que les susurraba que no debían detenerse. Lionel caminaba con la mirada fija en el suelo, sintiendo la humedad que ascendía a través de sus botas, pero aún con la mente ocupada en las palabras del hombre. Cada frase parecía destellar en su cabeza, como un faro que intentaba guiarlo, pero que al mismo tiempo lo llenaba de incertidumbre. El concepto del tiempo, como algo maleable, como un eco lejano, lo estaba desbordando. La mujer, a su lado, caminaba con una determinación que había comenzado a brotar desde el momento en que el hombre había revelado su visión del mundo. Parecía haber abrazado la verdad que había compartido, aunque también se veía en su rostro la sombra de la duda. ¿Era posible aceptar una realidad tan extraña, tan ajena a todo lo que conocían hasta ahora? De repente, el hombre se detuvo en seco,
su figura proyectándose como una silueta contra la luz difusa de la luna. Los otros dos lo miraron con expectación, como si cada uno de sus movimientos pudiera traer consigo una nueva revelación. Su rostro estaba sombrío, más serio que nunca, y sus ojos, fijos en el horizonte, parecían ver algo que los demás no podían comprender. «Hay algo más», dijo, su voz grave y solemne. «No todo lo que hemos descubierto hasta ahora está destinado a ser entendido inmediatamente. Existen fuerzas en el mundo que están más allá de nuestra comprensión, fuerzas que han sido desatadas por nuestra propia ignorancia. No estamos solos en este camino, y el futuro que vemos ante nosotros está lleno de sombras». Lionel sintió una extraña opresión en el pecho. Las palabras del hombre, aunque siempre llenas de misterio, ahora parecían impregnadas de una urgencia desesperante, como si el tiempo estuviera realmente en su contra. «¿Qué sombras?», preguntó la mujer, su voz teñida de inquietud. «Las sombras de lo que hemos perdido», respondió el hombre. «Este mundo, tal como lo conocíamos, está muerto. La naturaleza ha cambiado, los recuerdos de lo que éramos han desaparecido, y lo que queda no es lo que nos habían prometido. El tiempo ha sido alterado, y los ecos de lo que fue persisten, como un lamento constante». El viento comenzó a soplar con fuerza, arrastrando hojas secas y pequeñas ramas. Un estremecimiento recorrió la espina dorsal de Lionel mientras el viento susurraba palabras inaudibles, como si el propio aire estuviera lamentándose de alguna pérdida. «¿Qué está pasando?», preguntó él, casi en un murmullo, sin realmente esperar una respuesta. «Lo que está pasando es que el mundo que conocíamos ya no existe. Los hombres, los pueblos, las civilizaciones, todo ha sido borrado por el paso del tiempo. Y nosotros, los últimos sobrevivientes, estamos aquí no solo para recordar, sino para enfrentar lo que queda, un mundo sin propósito, una tierra vacía de los sueños que una vez sostuvieron la vida humana». La mujer respiró profundamente, sus ojos reflejando el brillo de la luna. «Pero, ¿qué nos queda? Si el mundo ya ha caído, si ya no hay nada más, ¿por qué seguimos adelante? ¿Por qué no simplemente nos dejamos llevar por el mismo destino que a todos los demás?» El hombre la miró por un momento, como si evaluara sus palabras, y luego respondió con una calma inquietante. «Porque en medio de la desesperación hay algo más. Hay una verdad que debe ser descubierta, un camino que debe ser seguido. La destrucción de la humanidad no es el fin de la esperanza, sino su renacimiento. Los últimos hombres que quedan tienen una misión, aunque aún no comprendan cuál es. Y cada paso que damos nos acerca más a esa verdad». El aire parecía estar más denso ahora, como si el mundo entero los observase con atención. El viento seguía soplando, y las sombras de los árboles danzaban en la luz de la luna, proyectando formas extrañas y alargadas sobre el suelo. Era como si todo estuviera vivo, incluso en su quietud, como si la tierra misma estuviera en un estado de espera. Lionel no sabía si sentirse reconfortado o aterrorizado por las palabras del hombre. La idea de que había una misión, un propósito aún por descubrir, era un consuelo efímero en medio de la oscuridad. Pero no podía evitar sentir que cada paso los llevaba más y más lejos de lo que alguna vez conocieron, hacia una verdad que no sabían si querían alcanzar. «Entonces, ¿qué debemos hacer?», preguntó la mujer, su voz más firme, como si quisiera reafirmarse en algo. «Debemos seguir», dijo el hombre, con una serenidad que contrastaba con la tensión del momento. «Debemos avanzar hacia lo desconocido, hacia las sombras que se alzan frente a nosotros. La revelación del mundo es un proceso doloroso, pero necesario. No podemos volver atrás. Lo que queda, lo que debemos hacer, es seguir caminando, sin importar cuán oscura sea la noche que se avecina». Y así, sin más palabras, continuaron su marcha, sabiendo que lo peor aún estaba por llegar. El lamento del mundo parecía resonar en sus corazones, pero también había algo más. Algo que les daba fuerzas para seguir. La promesa de un futuro incierto, la esperanza de que, a pesar de todo, aún quedaba algo por descubrir en las profundidades del misterio. El viento los acompañaba, llevándose sus pensamientos, mientras el sonido del crujir de sus pasos sobre la tierra era la única respuesta al silencio que los rodeaba. Capítulo 10. Los ecos del pasado. La caminata había comenzado a convertirse en una marcha casi automática. Cada paso que daban parecía resonar en un vacío profundo, como si el mundo entero se hubiera convertido en un eco lejano de lo que había sido. El viento, ya no tan cálido, les acariciaba el rostro con una frialdad inquietante, mientras las sombras de los árboles,
que antes parecían simples elementos del paisaje, ahora tomaban una forma casi palpable, como si pudieran atraparlos en cualquier momento. El hombre que los había guiado hasta este punto parecía no experimentar la misma sensación de inquietud que sus compañeros. Su paso, firme y decidido, no vacilaba, y su mirada, fija en el horizonte, revelaba que había algo más en su mente que las preguntas sin respuesta que atormentaban a los dos jóvenes. Lionel caminaba en silencio, absorbido por sus propios pensamientos. Aunque los ecos del pasado seguían resonando en su mente, lo que más le inquietaba era la sensación de que el futuro que tanto había temido había comenzado a desdibujarse. ¿Qué les quedaba, realmente, cuando todo lo conocido había desaparecido? Cuando la civilización, tal como la entendían, se había desvanecido y el tiempo mismo parecía haber dado un giro aterrador hacia lo inexplicable. Por su parte, la mujer, a su lado, también se sumía en sus reflexiones, pero su rostro reflejaba algo diferente. No era solo la incertidumbre la que marcaba sus facciones, sino también una curiosidad naciente, una necesidad de descubrir la verdad detrás de las palabras del hombre. Si lo que él decía tenía algo de cierto, entonces su misión era aún más grave, y su propósito más trascendental. Fue ella quien rompió el pesado silencio. «¿Qué más sabes sobre lo que ha sucedido?», preguntó, con una voz que, aunque suave, estaba cargada de una urgente necesidad de respuestas. ¿Por qué el mundo se ha desintegrado de esta manera? ¿Qué ha causado todo esto? El hombre, que hasta entonces había mantenido una concentración casi mística en su andar, detuvo sus pasos y se volvió hacia ella. Los dos jóvenes se detuvieron a su vez, ansiosos por escuchar lo que él pudiera revelar. El aire estaba cargado de una expectación palpable, como si los árboles mismos esperaran esa respuesta. «Lo que ha sucedido», comenzó el hombre con una calma inquietante, «es que la humanidad ha alcanzado el punto de no retorno. Vivimos en una era que ha sido marcada por la arrogancia del conocimiento y el olvido de las leyes más fundamentales de la existencia. La civilización, en su afán por dominar el mundo, ha trastocado el equilibrio natural. Y ese desequilibrio, aunque inicialmente imperceptible, se ha expandido como una sombra que ha cubierto todo. El tiempo, como lo conocemos, ha colapsado bajo el peso de nuestras propias creaciones». Lionel frunció el ceño, intentando comprender lo que escuchaba. «Entonces, ¿todo esto es consecuencia de nuestra propia arrogancia? La caída de la humanidad, la desintegración del mundo, ¿todo es nuestra culpa?» El hombre asintió lentamente, su rostro sombrío. «Es difícil de aceptar, pero sí. Nos creímos dueños de la tierra, creímos que podíamos forjar nuestro destino sin considerar las consecuencias. Las creaciones de los hombres, aunque ingeniosas, no fueron suficientes para detener la marea de la destrucción. En lugar de aprender de la naturaleza, tratamos de controlarla. Y ahora, el eco de esa arrogancia nos persigue». Un estremecimiento recorrió la espalda de Lionel al escuchar esas palabras. El peso de la culpa colectiva que parecía pesar sobre el hombre era insoportable, y se preguntó si, alguna vez, habría algo que pudiera redimir a la humanidad de su caída. ¿Era demasiado tarde? «Pero si todo está perdido», dijo la mujer con una leve duda en su voz, «¿por qué seguimos buscando respuestas? ¿Por qué no simplemente dejamos que todo termine?» El hombre se giró hacia ella, sus ojos fijos y profundos. «Porque no todo está perdido. Aunque el mundo tal como lo conocíamos se ha desvanecido, el alma humana sigue siendo capaz de encontrar la verdad en medio de la desesperación. Aún hay algo por descubrir. Si no seguimos adelante, si no buscamos comprender lo que ha ocurrido, entonces, sí, el fin será inevitable. Pero si seguimos, si encontramos lo que nos ha sido oculto, entonces aún podemos alcanzar algo nuevo, algo que no está marcado por la caída, sino por la posibilidad de un renacer». El viento se levantó nuevamente, arrastrando con él hojas y polvo, como si el mismo aire estuviera deseando purificar la tierra de la tristeza y el peso que cargaba. El sonido de las hojas secas que se agitaban en el viento se unió al murmullo lejano de la noche, creando una atmósfera tensa y llena de misterio. «¿Renacer?», repitió Lionel, sus palabras casi vacías de esperanza. «¿De qué sirve un renacer cuando todo lo que conocíamos ha desaparecido? Porque el renacer no depende del pasado, sino de lo que elegimos hacer con el presente», respondió el hombre. «La humanidad ha olvidado muchas cosas, pero no todo está perdido. Aún hay semillas de lo que fue, de lo que pudimos haber sido. El futuro que nos espera no se construye en el olvido,
sino en la voluntad de aquellos que se atreven a mirar más allá de las ruinas. Las palabras del hombre resonaron en los corazones de los dos jóvenes, y por un breve momento, el aire parecía haberse despejado de la oscuridad que lo envolvía. Como si, al menos por un instante, tuvieran la sensación de que el futuro no estaba tan vacío, que aún quedaba algo por hacer, por descubrir, por construir. Sin embargo, el silencio regresó, y el peso de lo desconocido volvió a tomar forma, palpable y casi insoportable. La sensación de caminar hacia un destino incierto continuaba envolviendo sus cuerpos, pero algo había cambiado en ellos. Algo en sus espíritus había comenzado a despertar, aunque fuera apenas una chispa. Y mientras avanzaban, conscientes de la incertidumbre, de la caída y de la esperanza, sabían que su camino los llevaría hacia algo que aún no podían comprender completamente. El mundo entero, en su aparente quietud, parecía observarlos en su marcha, como si todo lo que quedaba en pie, toda la creación, esperara ansiosamente el próximo paso. Capítulo 11. El último refugio. La marcha se prolongaba más de lo que los dos jóvenes habían imaginado. El hombre los guiaba sin detenerse, sin mostrar signos de agotamiento. El paisaje que antes parecía familiar comenzaba a desdibujarse en la distancia, perdiendo sus contornos y transformándose en un terreno salvaje, indómito. Los árboles, que alguna vez fueron monumentos de vida, ahora se erguían como esqueletos silentes, sus ramas secas apuntando hacia el cielo como si quisieran aferrarse a lo que quedaba de la esperanza. Lionel, que aún llevaba la pesada carga de la incertidumbre, se permitió finalmente un respiro. Miró a su alrededor y, por primera vez en mucho tiempo, sintió el peso de la soledad. La humanidad había desaparecido, y con ella, la alegría que una vez había impregnado sus días. En su corazón, una especie de desesperanza comenzaba a formarse, como un hueco profundo e impenetrable. ¿Dónde estamos realmente?, preguntó en voz baja, como si dirigiera la pregunta tanto al hombre como al mundo que los rodeaba. El hombre no respondió inmediatamente. Su paso siguió firme y decidido, pero su mirada, que había permanecido fija en el horizonte, se volvió hacia Lionel con una intensidad inusitada. En sus ojos no había consuelo, ni tristeza, solo la implacable determinación de alguien que había aceptado el destino que le había tocado vivir. «Estamos en el último refugio», respondió finalmente, su voz grave como un eco en la vastedad que los rodeaba. «El último refugio». Lionel repitió, desconcertado. ¿Refugio de qué? El hombre hizo una pausa antes de responder. El viento soplaba con fuerza, arrastrando con él los restos de un pasado perdido. Refugio de la humanidad misma. De todo lo que conocimos. Como civilización. Este es el último lugar donde los ecos del mundo antiguo aún pueden escucharse, antes de que el olvido lo devore todo. La mujer, que había permanecido en silencio durante todo el trayecto, intervino entonces. ¿Y qué hay aquí que valga la pena encontrar? ¿Por qué seguir caminando? Si todo está perdido, si el mundo se ha deshecho, ¿por qué no rendirse y aceptar el fin? El hombre volvió a mirarla, esta vez con una seriedad que parecía atravesar el alma. Porque aún queda algo que debemos comprender. Aquí, en este lugar, yace la respuesta. Lo que buscamos no está en el fin, sino en lo que dejamos atrás. El último refugio no es un lugar físico, sino un espacio dentro de nosotros mismos, un punto donde podemos aún redescubrir lo que la humanidad perdió al alejarse demasiado de su esencia. Ambos jóvenes escucharon en silencio, mientras el viento, con su canto solitario, parecía acentuar la gravedad de las palabras del hombre. Cada paso los acercaba más a ese refugio, pero también les recordaba lo que quedaba atrás, el desastre de la civilización, la desaparición de los valores que alguna vez habían definido a la humanidad, y la indiferencia de un mundo que ya no parecía tener propósito alguno. El camino los llevó a través de lo que parecía ser una antigua villa, aunque ahora apenas quedaban restos de las casas que una vez la habitaron. Las estructuras, colapsadas y erosionadas por el tiempo, se alzaban como monumentos a la decadencia. Sin embargo, entre las ruinas, algo inusual los detuvo. En el centro de la villa, donde una plaza de piedra aún resistía los embates del tiempo, se erguía un edificio intacto. No había signos de descomposición ni de deterioro, como si el lugar hubiera sido preservado por una fuerza invisible. «Este es el refugio», dijo el hombre con voz casi reverente, mientras señalaba hacia el edificio. «Lo que queda de nosotros está aquí. Si aún hay alguna respuesta, se encuentra dentro de estas paredes».
El aire se volvió denso, como si el mismo espacio alrededor de ellos se llenara de una expectativa que casi se podía tocar. Lionel y la mujer intercambiaron una mirada. La incertidumbre seguía ardiendo en sus corazones, pero había algo en el edificio que los llamaba. Quizás era la esperanza, quizás el miedo, o tal vez una mezcla de ambas, lo que les impulsaba a seguir adelante. ¿Y qué encontraremos ahí?, preguntó Lionel, su voz llena de una mezcla de temor y curiosidad. El hombre no respondió de inmediato, pero su expresión se suavizó. Lo que se encuentra en ese refugio no es solo una respuesta, es el principio de un entendimiento más profundo de lo que somos. Tal vez allí, al final, encontremos lo que nos ha sido oculto, la razón de nuestra caída, y la semilla de lo que podría ser nuestro renacimiento. Con esas palabras resonando en sus mentes, los tres se adentraron en el edificio. La puerta, aunque vieja y gastada, se abrió fácilmente, como si hubiera estado esperando su llegada. Al entrar, el aire dentro era sorprendentemente fresco, y el espacio estaba inusualmente iluminado por una luz suave, casi etérea, que parecía provenir de todas partes a la vez. El interior del edificio estaba decorado de manera simple, pero sobrecogedora en su quietud. En el centro de la habitación principal, un objeto, cubierto por un paño de terciopelo, descansaba sobre un pedestal de piedra. Ninguno de ellos se atrevió a acercarse de inmediato. El aire parecía pesado, como si el tiempo mismo se hubiera suspendido en ese instante. El hombre, al ver sus dudas, dio un paso adelante y retiró cuidadosamente el paño. Bajo el terciopelo, descansaba un antiguo libro, aparentemente inalterado por los siglos. Su cubierta, de un material desconocido, resplandecía débilmente a la luz. Los tres lo miraron en silencio, sabiendo que este objeto, este libro, contenía la clave de todo lo que habían buscado. El hombre lo tomó con manos temblorosas, como si el peso de los siglos estuviera presente en cada página, y finalmente dijo: «Este es el último testamento de la humanidad. Aquí, en estas páginas, se encuentran los secretos que han sido olvidados, pero que aún podemos recuperar». El silencio volvió a llenar el espacio, más profundo que nunca. Mientras la luz del atardecer comenzaba a colarse a través de las ventanas rotas, el destino de los tres estaba irremediablemente atado a ese libro. De su contenido dependería no solo la comprensión de lo que había sucedido, sino también el camino hacia lo que vendría después. Y así, en medio de las ruinas del mundo, el último refugio de la humanidad les ofrecía una oportunidad. La oportunidad de reconstruir, de comprender, y quizás, de renacer. Capítulo 12. La revelación del pasado. El aire en la sala era denso, cargado de la pesada quietud que precede a los momentos de revelación. Lionel y la mujer se acercaron lentamente, como si el misterio del libro que el hombre había retirado de su pedestal exigiera de ellos una calma reverente, un respeto silencioso ante lo que estaba por descubrirse. El hombre, con la misma seriedad que había acompañado sus palabras, comenzó a pasar las páginas del antiguo volumen. Cada vuelta de página parecía cargar el ambiente con una vibración extraña, casi mística, como si los ecos de un tiempo perdido resurgieran del mismo papel. El libro estaba escrito en un lenguaje arcaico, y aunque ninguna de las palabras parecía familiar, había una extraña sensación de conocimiento ancestral en el aire. Lionel observó el libro con creciente fascinación, sintiendo que cada letra parecía reflejar un pedazo de su propio ser, como si fuera un espejo antiguo que lo conectaba con algo más grande que él mismo. «¿Qué dice?», preguntó finalmente la mujer, su voz quebrada por la ansiedad de la incertidumbre que la envolvía. El hombre, con un gesto que parecía de profundo conocimiento, levantó una mano, pidiendo silencio. No era necesario que lo preguntaran, él lo había sentido. La vibración que había comenzado como una susurrante corriente de aire se transformó en una presión tangible en el pecho, una llamada ancestral que no podía ser ignorada. El libro comenzó a brillar levemente, su luz no provenía de ninguna fuente externa, sino que emergía de su interior, como si las palabras en sus páginas se hicieran visibles de una manera sobrenatural. Era una luz cálida y dorada que llenaba la habitación con su resplandor, y en ella parecía danzar la esencia de los recuerdos olvidados. «Lo que verán ahora», comenzó el hombre, su voz suave y profunda, «no es solo historia, es la memoria de todo lo que fue, lo que somos y lo que podemos llegar a ser». Y con estas palabras, sus dedos se posaron sobre una página en particular, como si tocara el umbral mismo del tiempo. Las letras comenzaron a moverse, a transformarse ante sus ojos, y en un suspiro casi imperceptible,
las figuras que danzaban sobre el papel tomaron forma. Los tres miraron, asombrados, como las palabras se convertían en imágenes, como si el propio tiempo se hubiera rendido y dejara de seguir su curso. Las imágenes mostraban un paisaje que les era vagamente familiar, aunque con una luz diferente, un mundo que parecía tanto más brillante como más sombrío. Un mundo habitado por seres humanos, pero no los humanos que ellos conocían. Estos eran seres de una pureza extraña, casi etérea, con una conexión más profunda a la tierra, al aire, a los elementos. Pero algo en ellos, algo en sus rostros, revelaba que también habían sufrido. El hombre observó en silencio mientras las imágenes mostraban lo que parecía ser una ciudad en auge, con grandes edificios que alcanzaban el cielo, sus estructuras llenas de vida, vibrantes con energía. La gente caminaba por las calles, pero sus pasos eran apresurados, como si una sombra desconocida se cerniera sobre ellos. Algo estaba por ocurrir, algo que cambiaría su destino. Lionel y la mujer intercambiaron miradas confundidas, como si las imágenes ante ellos hablaran un idioma incomprensible, pero extraño a la vez, como si un sentimiento de familiaridad se aferrara a ellos. Esto, dijo el hombre con voz grave, es lo que ocurrió antes del colapso. Esta es la civilización que perdió su camino. La escena cambió de repente, y ahora se mostraban grandes fragmentos de desolación. El brillo de la ciudad desaparecía, dejando en su lugar ruinas. El aire se tornaba gris, como si la misma vida se estuviera desvaneciendo. La gente en las calles ya no era la misma. Su semblante se había endurecido, sus ojos vacíos de esperanza. La humanidad, en su auge, había alcanzado los límites de la arrogancia, creyendo que era inmortal, creyendo que podía controlar la esencia misma de la existencia. Ellos creyeron que dominarían el futuro, continuó el hombre, su voz impregnada de tristeza. Pero su caída fue inevitable. La arrogancia humana tiene un precio. Y este fue el suyo. Las imágenes mostraban ahora una serie de catástrofes, naturales y humanas. Las lluvias torrenciales arrasaban los campos, los mares se tragaban las costas, y la guerra, esa que siempre había sido el último recurso de los desesperados, estallaba con fuerza devastadora. Los hombres y mujeres de aquel tiempo luchaban entre sí, pero también luchaban contra una naturaleza que ya no perdonaba. La humanidad se olvidó de lo que realmente importaba, dijo el hombre con amargura. Se olvidaron de lo que los mantenía conectados, de lo que realmente los hacía humanos. En su afán de dominar, de tenerlo todo, destruyeron su mundo. Lionel sintió un nudo en el estómago al escuchar estas palabras. La imagen de la destrucción no solo reflejaba el pasado, sino que también se sentía como una advertencia. ¿Acaso estaban ellos condenados a repetir los mismos errores? ¿Era este el destino de la humanidad, un ciclo interminable de ascenso y caída? El hombre, al percatarse de sus pensamientos, continuó sin que nadie lo interrumpiera. Lo que están viendo no es solo historia, es una lección. Cada uno de nosotros lleva consigo la semilla de este colapso, pero también la posibilidad de evitarlo. Lo que ocurrió antes puede ser el mapa de lo que haremos a continuación. El libro comenzó a brillar con más intensidad, como si las respuestas estuvieran al alcance de la mano, pero al mismo tiempo el destino de la humanidad seguía estando lleno de sombras. La incertidumbre era palpable, y a medida que las imágenes del pasado se desvanecían, una pregunta se alzaba en el aire. ¿Había suficiente sabiduría en la humanidad para evitar un nuevo ciclo de destrucción, o la historia estaba condenada a repetirse una vez más? El hombre cerró el libro con delicadeza, y por un momento, el silencio fue absoluto. Lionel y la mujer se quedaron allí, perdidos en sus propios pensamientos, mientras una sensación extraña los invadía. El peso de la verdad, de lo que había sido y lo que podría ser, recaía sobre ellos como una carga ineludible. Lo que sigue es nuestra elección, dijo el hombre, dejando que sus palabras se asentaran en el aire como una última reflexión. Solo nosotros podemos decidir si somos capaces de aprender del pasado, o si, como tantos antes que nosotros, nos perderemos nuevamente. Con el libro cerrado, la luz en la habitación comenzó a desvanecerse lentamente, dejando tras de sí una sensación de calma profunda, pero también de desafío. El futuro estaba ante ellos, y ahora más que nunca, sabían que su destino estaba unido al del mundo que habían heredado. El último refugio había revelado sus secretos, pero el verdadero desafío apenas comenzaba. Capítulo 13. La duda de la esperanza. El eco de las palabras del hombre aún resonaba en el aire,
como una advertencia suspendida sobre ellos. Lionel y la mujer, inmersos en el peso de la revelación, se encontraban al borde de un abismo de reflexión. La luz que antes emanaba del libro se desvaneció por completo, dejando la habitación envuelta en la penumbra. Sin embargo, el brillo interior de sus mentes seguía iluminando los rincones oscuros de la duda. ¿Qué hacer con el conocimiento recién adquirido? ¿Cómo evitar que la historia se repitiera? Y, sobre todo, ¿qué significaba ese conocimiento para ellos? Lionel se quedó mirando al hombre, que había guardado el libro con una delicadeza casi reverencial. El silencio entre los tres era palpable, denso, pero al mismo tiempo cargado de una tensión que solo la incertidumbre puede generar. Lo que hemos visto, dijo finalmente el hombre, con voz grave, es solo el principio. Hay mucho más que debemos entender, y mucho más que debemos decidir. La mujer, que hasta ese momento había permanecido callada, alzó la mirada con una intensidad nueva, como si de repente todo en ella estuviera alineado hacia un único propósito. Pero, ¿qué podemos hacer?, preguntó, su voz quebrada por la desesperación que la invadía. ¿Acaso no estamos atrapados? Si lo que ocurrió en el pasado fue inevitable, ¿qué esperanza queda para nosotros? El hombre la observó por un momento, como si estuviera midiendo sus palabras. Finalmente, respondió, la esperanza no es algo que se encuentra sin más. La esperanza es algo que se crea, que se construye. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de encender una chispa, pero solo si estamos dispuestos a mirar más allá del miedo y la desesperación. Lionel sintió cómo esas palabras lo atravesaban, desmantelando las barreras que había construido a lo largo de su vida. La esperanza, sí, había algo en ello que lo tocaba profundamente, pero, ¿qué era realmente la esperanza si todo parecía ya condenado? Se volvió hacia la mujer, que lo miraba con ojos llenos de una mezcla de incertidumbre y determinación. Sabía que sus pensamientos también se debatían entre las sombras de lo que podrían hacer y lo que no podrían evitar. El pasado nos ofrece una lección, continuó el hombre, pero esa lección no es para que vivamos en el miedo, sino para que actuemos con sabiduría. No es el destino lo que nos define, sino nuestras decisiones. Y esas decisiones, aunque puedan parecer pequeñas, son las que pueden cambiar el curso de los acontecimientos. El hombre hizo una pausa, sus ojos fijos en ellos. El futuro de la humanidad no está sellado. Pero solo si somos capaces de romper el ciclo, de no seguir el mismo camino, de aprender a escuchar nuestras propias voces en lugar de sucumbir al ruido de la desesperación. Las palabras del hombre seguían flotando en el aire, pero Lionel no podía dejar de sentir un pesimismo creciente. Había algo que no terminaba de encajar, algo que parecía escapar entre las grietas de lo que se les estaba diciendo. La humanidad había fracasado antes, y ahora, al parecer, era su turno de evitar la misma suerte. Pero, ¿cómo? ¿Cómo podría un solo individuo, o incluso un pequeño grupo, cambiar el curso de lo que parecía un destino inevitable? Las dudas se entrelazaban en su mente como hilos de niebla, y la mujer, que parecía percatarse de su incertidumbre, le dirigió una mirada que le hizo temer que ella compartiera la misma sensación de impotencia. «Pero si el ciclo no puede romperse», preguntó la mujer, ¿acaso no estamos condenados a repetir los mismos errores? ¿No es el destino de la humanidad el de caer una y otra vez? El hombre suspiró profundamente, y por un momento, pareció que las fuerzas mismas del universo lo habían sometido a una carga pesada. Es cierto que la historia parece tener una forma de repetirse. Pero eso no significa que no haya esperanza. La diferencia entre el pasado y el futuro es que ahora sabemos lo que ocurrió. Ya no estamos ciegos. Tenemos el conocimiento, tenemos las herramientas. La diferencia radica en cómo elegimos usar lo que sabemos. Lionel, aunque aún lleno de dudas, sintió un pequeño destello de claridad. La solución no estaba en el destino, ni en esperar una salvación externa. Estaba en lo que decidieran hacer con la información que poseían, en cómo construyeran una nueva narrativa a partir de los escombros de las antiguas civilizaciones. El futuro, aunque incierto, era un lienzo en blanco, y no todo estaba perdido. La mujer, más tranquila, asintió lentamente. Entonces, ¿qué debemos hacer? Lo primero, respondió el hombre, es comprender que no estamos solos. La humanidad no es una sola masa uniforme, sino un conjunto de individuos, cada uno con su propia voluntad, su propio camino. La esperanza se encuentra en aquellos que están dispuestos a cambiar,
en aquellos que aún tienen la capacidad de mirar más allá de las sombras. Lionel sintió una chispa de energía en su interior, como si algo, una fuerza latente, se hubiera despertado en su corazón. ¿Era esto lo que le faltaba todo este tiempo? ¿La capacidad de creer que podría marcar una diferencia? Por primera vez en mucho tiempo, sintió que, aunque la oscuridad fuera profunda, podía al menos intentar iluminarla con su propia llama. Lo que más necesitamos ahora, dijo el hombre con firmeza, es acción. Sabemos lo que ocurrió antes, pero el futuro no está escrito. Si queremos evitar el colapso, si realmente deseamos cambiar las cosas, debemos empezar a actuar, a construir algo nuevo, algo mejor. Las palabras resonaron en Lionel, golpeando sus pensamientos con la fuerza de una revelación. Ya no podía esperar más. El momento de la acción había llegado. El mundo que les esperaba, aunque incierto, estaba en sus manos. Cada uno de ellos tenía una parte que jugar en la historia que aún estaba por escribirse. Con un profundo suspiro, Lionel se levantó de su asiento, mirando al hombre y a la mujer con determinación. «Vamos a hacerlo», dijo, su voz llena de una nueva resolución. «No podemos quedarnos quietos, esperando que todo cambie por sí solo. Debemos ser la chispa que encienda la llama». La mujer lo miró fijamente, y en sus ojos brilló algo nuevo, algo que reflejaba tanto la lucha interna como la aceptación. Ella asintió, sus labios esbozando una ligera sonrisa. «Juntos», dijo ella. «Juntos», repitió Lionel, con la certeza de que este era solo el comienzo de una larga travesía. Una travesía que podría salvar a la humanidad, o al menos darles la oportunidad de evitar los mismos errores que los habían condenado una vez. Y en esa posibilidad, encontró un rayo de esperanza. Capítulo 14. La larga marcha hacia el futuro. El amanecer llegaba como un susurro tenue a través de las ventanas rotas de la antigua casa donde se encontraban. La luz del día comenzaba a filtrarse entre las grietas, iluminando el polvo suspendido en el aire, mientras los tres personajes se reunían para discutir su próximo paso. Cada uno de ellos llevaba consigo la pesada carga de un conocimiento antiguo y profundo, pero también la llama de una determinación que empezaba a arder con fuerza. La mujer, cuya presencia había sido un faro de calma hasta ese momento, parecía ahora sumida en un mar de pensamientos. Su mirada se perdía en el horizonte, como si tratara de vislumbrar algún atisbo de lo que el futuro podría depararles. Lionel, por su parte, sentía en su pecho una mezcla de ansiedad y esperanza. A pesar de las incertidumbres, había algo en su interior que lo impulsaba a seguir adelante, a dar el siguiente paso. El hombre, que había hablado con tanta autoridad en los días previos, estaba ahora en silencio, observando a sus compañeros con una mirada pensativa. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Lionel, rompiendo el pesado silencio. Su voz era firme, pero también cargada de una preocupación que no lograba disiparse. El hombre levantó la mirada hacia él, sus ojos reflejando una resolución que parecía haber adquirido con los años de lucha. «Ahora», comenzó, «debemos movernos. No podemos quedarnos aquí. La humanidad está al borde del abismo, y no podemos esperar más para actuar. Tenemos que reunirnos con los demás, con aquellos que aún tienen el coraje de luchar por un futuro mejor». La mujer asintió lentamente, pero su rostro se arrugó con una sombra de duda. «Pero, ¿quiénes son esos otros?», preguntó. «¿Cómo sabremos en quién confiar? ¿Y si estamos condenados a ser los últimos en una lucha que ya está perdida?». El hombre suspiró y dio un paso hacia ella, su tono más suave que de costumbre. «La lucha nunca es fácil, y siempre habrá quienes duden. Pero hay algo que debemos recordar. Aunque no podamos ver el futuro, hay personas en este mundo dispuestas a hacer lo correcto, a luchar por algo más grande que ellos mismos. Nuestra tarea es encontrar a esos pocos, y unirlos». Lionel sintió una mezcla de respeto y escepticismo. La visión del hombre era poderosa, sí, pero también era una visión de esperanza que, de alguna manera, no podía evitar cuestionar. ¿Realmente existían esos pocos? ¿No eran los demás solo sombras perdidas en la oscuridad? Se forzó a sí mismo a apartar esos pensamientos negativos. Era el momento de actuar, no de dudar. «Entonces, ¿cómo empezamos?», preguntó con determinación, la voz más firme que nunca. «Comenzamos por salir de este lugar», dijo el hombre, señalando el vasto espacio vacío que los rodeaba. «Este refugio ya no nos sirve. Debemos encontrar un lugar donde podamos empezar de nuevo,
donde podamos reunir a los que estén dispuestos a escuchar. Y a partir de ahí, trazaremos el plan. La mujer, que hasta ahora había estado callada, levantó la vista y se dirigió al hombre. ¿Y si no encontramos a nadie? ¿Y si todo lo que nos queda es el eco de nuestros propios pasos en este mundo desolado? El hombre sonrió, un gesto breve pero lleno de una fuerza que parecía venir de lo más profundo de su ser. Si no encontramos a nadie, nos encontraremos a nosotros mismos. Y eso, en sí mismo, es un comienzo. Lionel sintió un leve temblor recorrer su cuerpo al escuchar esas palabras. Aunque la perspectiva de la soledad lo aterraba, algo en su interior le decía que debía confiar. Si no daban el paso ahora, estarían condenados a vivir en la sombra de un futuro que nunca podría cambiar. De alguna manera, la acción era la única respuesta. Se levantó, sin mirar atrás. La mujer lo siguió con la mirada, y luego, lentamente, se levantó también. Vamos, dijo con un susurro, como si esas palabras pudieran darle fuerza. Es hora de comenzar. El hombre, que había permanecido en silencio, finalmente habló. Recuerden, la verdad no es algo que se encuentre fácilmente. A veces, se esconde detrás de las sombras, detrás del miedo y la desesperación. Pero si seguimos buscando, si no dejamos que la oscuridad nos consuma, encontraremos lo que necesitamos. Los tres comenzaron a caminar hacia la salida, dejando atrás la casa que había sido su refugio durante tanto tiempo. El camino por delante estaba lleno de incertidumbre, pero también de posibilidades. El aire fresco de la mañana les acarició el rostro, como si el mundo les ofreciera una bienvenida, aunque amarga. A medida que avanzaban, el paisaje cambiaba. Las ciudades vacías, las tierras desoladas, todo parecía indicar que el fin de la humanidad estaba cerca. Pero, en medio de todo ello, algo persistía. Una chispa, una señal de que aún quedaba algo por hacer. Quizás no todo estaba perdido. Quizás aún había tiempo para cambiar el rumbo. La mujer caminaba a paso firme, sus ojos fijos en el horizonte, como si pudiera ver más allá de las ruinas, como si pudiera vislumbrar un futuro en el que la humanidad pudiera levantarse de las cenizas. Lionel la miraba, sintiendo una mezcla de admiración y ansiedad. El peso de la responsabilidad recaía sobre sus hombros, pero algo dentro de él le decía que era un peso que valía la pena llevar. El hombre caminaba a su lado, su presencia imponente pero serena. Cada uno de sus pasos parecía resonar con una certeza que los demás no compartían, pero que, sin embargo, se sentía contagiosa. La humanidad aún tiene mucho que ofrecer, había dicho. Y quizás, solo quizás, tenía razón. A lo lejos, un nuevo día comenzaba a despuntar, trayendo consigo una esperanza tenue, pero real. El futuro, aunque incierto, estaba ahí para ser tomado. Y mientras avanzaban hacia lo desconocido, no podían evitar preguntarse, ¿sería este el comienzo de la reconstrucción o el último capítulo de la humanidad? Solo el tiempo lo diría. Pero ahora, al menos, tenían la voluntad de encontrar la respuesta. Y esa, pensó Lionel, era la verdadera fuerza que los impulsaba. Capítulo 15. La última resistencia. El viento se alzaba con furia, desgarrando las hojas secas que cubrían el suelo de un paisaje que, en otros tiempos, había sido una extensión de campos verdes y vibrantes. Ahora, todo parecía gris, desolado, como si el alma del mundo hubiera sido arrancada y arrojada al olvido. Los tres viajeros, envueltos en sus ropas raídas, avanzaban a través del terreno árido, sus pasos resonando en la tierra seca mientras el sol, ya bajo en el cielo, teñía el horizonte de un rojo sombrío. Lionel caminaba en silencio, con la mente atiborrada de preguntas que no tenía el valor de hacer. La idea de que este fuera el último tramo de su viaje, el último paso hacia un futuro incierto, le pesaba en el corazón. A su lado, la mujer mantenía su mirada fija en el camino, como si el horizonte se hubiera convertido en su único refugio. Su rostro, aunque sereno, mostraba los signos de la fatiga emocional que los tres compartían. El hombre, siempre adelante, parecía no mostrar señales de agotamiento. Su paso era firme, como si cada movimiento estuviera guiado por una certeza que solo él comprendía. De vez en cuando, se detenía para mirar a su alrededor, evaluando el terreno, pero nunca dudaba. El destino de su viaje, aunque aún ambiguo, parecía más claro para él que para los demás. De repente, como si el propio aire se hubiera agitado con la llegada de algo poderoso,
El hombre detuvo su paso y levantó la mano. Escuchad, dijo en voz baja, pero su tono era urgente. Los dos se acercaron con rapidez, mirando a su alrededor. El viento, que antes se había mantenido impasible, ahora parecía moverse con una dirección más definida. Los árboles secos crujían, las ramas se balanceaban con fuerza. Algo, o alguien, se acercaba. ¿Quién viene?, preguntó la mujer, su tono tenso, sus ojos escaneando la distancia. El hombre, sin responder de inmediato, comenzó a caminar más rápido, guiando a sus compañeros hacia una pequeña elevación en el terreno. Desde allí, podían ver una pequeña aldea a lo lejos, y entre las sombras de los edificios, figuras humanas moviéndose con rapidez, como si también estuvieran huyendo de algo. No son amigos, murmuró el hombre. La gente que habita esos lugares ha perdido el rumbo. Son los sobrevivientes, pero no los que luchan por el futuro. Son los que se aferran al pasado, que no comprenden la magnitud de lo que está en juego. Lionel sintió una punzada de incomodidad. ¿Y qué hacemos ahora?, preguntó, temiendo la respuesta. El hombre giró sobre sus talones, mirando a los dos con una intensidad feroz. Nos enfrentaremos a ellos. No con armas, no con violencia, sino con la verdad. La mujer frunció el ceño. ¿Cómo vamos a convencerlos de algo que ni siquiera entendemos nosotros mismos?, preguntó, la duda clara en su voz. Porque la verdad siempre encuentra su camino, aunque sea a través del dolor, dijo el hombre. Lo que temen no es el futuro, sino el hecho de que ya no tienen control sobre él. Y eso, es lo que debemos mostrarles. Con una determinación renovada, comenzaron a avanzar hacia la aldea. A medida que se acercaban, el sonido de voces se volvía más claro. Algunas eran bajas, otras elevadas en gritos desesperados. El miedo, la confusión, el instinto de supervivencia, todo se mezclaba en un mar de emociones. Al llegar a las puertas de la aldea, se encontraron con un grupo de hombres y mujeres armados, con ropas desgarradas y ojos llenos de desconfianza. Sus miradas no eran las de personas que buscaban paz, eran las de aquellos que creían que, al mantener el control, podrían asegurar su supervivencia. ¿Quiénes sois?, gritó uno de los hombres, levantando una lanza que reflejaba la última luz del sol. Venice a sequir. ¿A robar lo que nos queda? El hombre al frente levantó la mano, su gesto calmado pero autoritario. No venimos a robar nada, respondió con voz clara. Venimos a ofrecer algo mucho más valioso que cualquier bien material, una oportunidad para cambiar, para reconstruir lo que hemos perdido. El líder de la aldea, un hombre de mediana edad con el rostro marcado por el tiempo, lo miró fijamente, evaluando sus palabras. ¿Y por qué deberíamos creer en ti?, preguntó con desdén. ¿Qué diferencia hay entre vosotros y los demás que han pasado por aquí, prometiendo el fin del sufrimiento y solo trayendo más caos? El hombre hizo una pausa, dejando que el silencio se hiciera espeso antes de responder. Porque no venimos a imponer nuestras ideas. Venimos a escucharlos, a aprender de vosotros. No hay una sola verdad, hay muchas, y debemos encontrarlas juntos. Lo único que prometemos es un futuro en el que no estemos condenados a vivir en la sombra del pasado. La mujer dio un paso adelante, su voz suave pero llena de convicción. Hemos visto lo peor de lo que este mundo puede ofrecernos. Y aún así, seguimos caminando. Porque sabemos que la lucha, aunque difícil, es lo único que puede salvarnos. Los ojos de los aldeanos se entrecruzaron, indecisos. Algunos bajaron sus armas, mientras otros continuaron mirando con recelo, sin ceder completamente. Lionel sintió como la tensión aumentaba, como si una chispa estuviera a punto de encender todo el conflicto. La incertidumbre se palpaba en el aire, como si cualquier palabra mal dicha pudiera desencadenar el caos. Pero en ese momento, se dio cuenta de que no había vuelta atrás. Esta era la última resistencia, el último intento por aferrarse a la humanidad que aún podían salvar. El hombre, con una calma inexplicable, dio un paso más hacia los aldeanos. Sabemos que el miedo os gobierna, dijo, mirando a cada uno a los ojos. Pero no tenéis por qué temer de nosotros. El único enemigo real es el tiempo que perdemos luchando entre nosotros. El futuro, el que aún podemos crear, está en nuestras manos. No estamos aquí para quitároslo, sino para darnos una oportunidad juntos. Un silencio largo llenó el aire. Finalmente, uno de los hombres bajó su lanza y, con voz baja, dijo:
Quizás, tal vez, hay algo de verdad en lo que decís. Pero necesitaremos tiempo para creerlo. El hombre asintió. Tómalo. Pero el tiempo se está agotando. Con un gesto, la mujer y Lionel se acercaron a los otros, ofreciendo una mano de apoyo a aquellos que comenzaban a ver más allá de la desesperanza. Quizás, sería el comienzo de algo nuevo. O quizás, solo el último suspiro de una raza que no supo cómo salvarse a sí misma. Pero en ese momento, el último paso había sido dado. La resistencia, aunque pequeña, había nacido. Y con ella, una chispa de esperanza que, por primera vez, parecía real. Y así, el futuro comenzó a escribir su propia historia. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del último hombre de Mary Shelley. Si disfrutaste de este relato y deseas continuar explorando más historias profundas y conmovedoras, no dudes en suscribirte a nuestro canal de audiolibros. Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo más contenido literario para todos ustedes. ¡Hasta la próxima!